En esta conferencia voy a hablar del cuidado espiritual de los enfermos psíquicos. Por la importancia que tiene este tema, creo que no hay que dejarlo de lado en una exposición católica de la bioética, porque esta trata de la vida y la salud de personas destinadas a la vida eterna, la cual comienza en esta vida por la gracia que nos viene a través de los sacramentos de la Iglesia y que son necesarios para todas las personas, no importa su condición psíquica. Creo que muchos conocerán el argumento de la célebre tragedia de Shakespeare, Macbeth. Llevada por la ambición y la falta de escrúpulos, Lady Macbeth empuja a su vacilante esposo a la traición y al homicidio, lo que desencadena tanto en él como en ella una suerte de angustia paranoica. ¿Quién no recuerda las obsesiones patológicas de la promotora de ese regicidio? Deambula insomne intentando en vano cancelar la sangre que ella, alucinada, cree ver en sus manos. La mancha sigue aquí, dice espantada, ¿no? Aléjate, aléjate, mancha maldita, apártate. Es que nunca voy a lograr limpiar estas manos. Me ahoga el hedor de la sangre. No puedo taparlo ni con todos los aromas de Arabia. Ante ese incesante delirar de su consorte, el esposo también es llevado al borde de la desesperación y en un momento dado de la obra increpa al médico, exigiéndole, le dice: cúrala, ¿acaso eres incapaz de aliviar un espíritu enfermo, de arrancar los pesares arraigados en su memoria, de borrar las inquietudes incrustadas en su cerebro y con el antídoto del olvido vaciar su pecho de cuanto oprime su corazón? Y el médico le responde sombríamente: ella, más que un médico, necesita a Dios. La mayoría de las versiones en lugar de Dios dicen sacerdote, necesita un sacerdote, es decir, aquel que acerca la voz de Dios al alma en pena, incluso aquella aprisionada en las tinieblas de la patología mental. Primer punto, la psiquiatría, psicología y sacerdocio. El enfermo mental no es solo objeto de la atención del psiquiatra y del psicólogo, sino de quien tiene cuidado de las cosas del alma y de la conciencia. Entre los católicos, desde cuya perspectiva nosotros hablamos, esto último es tarea del sacerdote, a quien se procura formar adecuadamente en este campo, como lo demuestran los innumerables textos de pastoral psiquiátrica, psicología pastoral, que vienen publicándose desde comienzos del siglo XX. Recuerdo, por ejemplo, el libro de Blaise, Henri Blaise, Pastoral Psiquiátrica, ¿no?, publicado en 1966 en español. El libro de La Chapelle, Psiquiatría Pastoral, año 1949. El de Willibald Damal, Psicología Pastoral Psiquiátrica, 1953. Hagmayer y Gleason, Orientaciones Actuales de Psicología Pastoral, 1960. Baumgartner, Psicología Pastoral, Introducción a la Praxis de la Pastoral Curativa, 1997. Schreurs, Psicoterapia y Espiritualidad, la integración de la dimensión espiritual en la práctica terapéutica, 2004. Tony, Manual de Psicología Pastoral, 2003. Y los libros del padre Juan Bautista Torelló, en particular Psicología y Vida Espiritual, publicado en el año 2008. Solo para mencionar algunos y para ver que es un tema que realmente interesa a ambas disciplinas, ¿no? Bien sabemos que algunas perturbaciones anulan la conciencia y la libertad de la persona, ya sea de modo permanente, sea en algunos momentos críticos. Pero la mayoría de las veces tenemos que vernos con una conciencia y una libertad solamente comprometida, o sea, disminuida, ya sea de forma permanente o intermitente según los casos. Esto hace de los enfermos mentales personas que pueden desarrollar una vida espiritual, que gozan de responsabilidad sobre sus actos y que tienen conciencia de la moralidad de sus acciones, unos más, otros menos según la gravedad de sus dolencias. Foerster, hablando del enfermo psicológico, decía, por ejemplo:
Si por un lado constatamos obstáculos patológicos al ejercicio de la voluntad libre, por otra parte debemos insistir sobre el hecho de la libertad humana. Esto hará que no se abuse de la menor debilidad patológica para exonerar al hombre de su deber y paralizar así la energía de su conciencia psíquica. Y nadie lo dice con mayor claridad que Viktor Frankl, quien escribía en 1949: el neuropsiquiatra es un experto de la condicionalidad psicofísica de la persona, pero justamente él se convierte en testigo de su libertad. El conocedor de la impotencia es invocado aquí como testigo de eso que nosotros llamamos el poder de resistencia del espíritu. De esta experiencia viene su expresión, el hombre incondicionado, que es, según sus propias palabras, el hombre que sigue siendo hombre en todas las condiciones, aún las más desfavorables e indignas, el hombre que en ningún momento abdica de su ser, sino que se aferra a él incondicionadamente. Particularmente señalo su libro El hombre incondicionado, o esa parte, el hombre incondicionado del libro El hombre doliente. Henri Blaise, célebre capellán a mediados del siglo XX del Hospital Psiquiátrico de Voorburg en Vught, Países Bajos, sostenía en ese libro, que es un clásico, Pastoral Psiquiátrica, a la luz de las conclusiones de la psiquiatría moderna, la tesis de la irresponsabilidad total de las enfermedades psíquicas no se puede sostener. Creo, por el contrario, que es más exacto decir que los enfermos psíquicos son responsables hasta cierto punto de sus actos, que decir que son relativamente responsables o relativamente irresponsables. Continúa en otro lugar diciendo: en general, los enfermos psíquicos no tienen el uso completo de su libre albedrío, pero tampoco lo han perdido completamente. Toda enfermedad psíquica no suprime la posibilidad y por tanto el deber de la autodirección. Naturalmente se plantea la cuestión en cuanto al ejercicio de la libertad en cada caso particular y por tanto determinar el grado de responsabilidad. Ciertas enfermedades tienen tal influencia en la vida psíquica que la paralizan totalmente. En estos casos no se puede hablar de responsabilidad moral. En cambio, hay estados del alma cuya influencia en la vida psíquica es tan benigna que más que perturbar o detener la voluntad, la molestan. En esos casos difícilmente se puede negar la libertad de acción. Algunas perturbaciones se limitan a una acción determinada o dejan intacta la libertad para otros actos. Otros trastornos son periódicos y fuera de un período determinado, la voluntad queda por completo libre. No se puede, pues, afirmar que los enfermos psíquicos son todos y simplemente irresponsables. Cuando hablamos de la capacidad de estos enfermos para obrar según la ley moral, no podemos menos de mencionar, además de sus cualidades naturales, los auxilios de la gracia y, en cuanto les es posible, su cooperación a ella. Segundo punto, dos campos de acción. Hay dos campos principales en los que la actuación del sacerdote o del religioso, es decir, de la persona que debe hacer las veces de puente entre el hombre y Dios, pontifex, es necesaria por diversos motivos. Esos campos son el de la conciencia moral y el de la tendencia religiosa. El instinto religioso es una de las tres inclinaciones fundamentales del hombre que Santo Tomás indica como la inclinación a la propia conservación, la inclinación a la conservación de la especie, instinto sexual, y por último, la inclinación natural a buscar la verdad acerca de Dios y a vivir en sociedad. Podemos leer esto en la Suma Teológica, prima secunde, cuestión 94, el artículo 2, sobre las tendencias del hombre, ¿no? Tomás de Aquino asocia ambas aspiraciones radicales, la búsqueda de Dios y la tendencia social, dentro de una misma tendencia que califica de inclinación al bien correspondiente a la naturaleza racional, o sea, lo espiritual del hombre. Hay patologías que distorsionan las inclinaciones naturales, exacerbándolas, otras atenuándolas, otras sustituyendo sus objetos naturales, pero, salvo casos muy puntuales, estas están presentes y constituyen un elemento esencial de la vida de la persona enferma, cuando no de sus mismos sufrimientos. No debemos olvidar que aquel estudioso del fenómeno religioso que fue Mircea Eliade
ha dicho que lo sagrado o lo religioso es un elemento de la estructura de la conciencia humana. Y esto lo comprueba este mismo autor incluso en quienes se consideran irreligiosos, como afirma en su obra Historia de las creencias y de las ideas religiosas, donde leemos este texto. La mayoría de los hombres sin religión se siguen comportando religiosamente sin saberlo. No solo se trata de la masa de supersticiones o de tabúes del hombre moderno, que en su totalidad tienen una estructura o un origen mágico religioso. Hay más. El hombre moderno que se siente o pretende ser arreligioso dispone aún de toda una mitología camuflada y de numerosos ritualismos degradados. Los regocijos que acompañan al Año Nuevo o la instalación de una nueva casa presentan en forma laica la estructura de un ritual de renovación. Se descubre el mismo fenómeno en el caso de las fiestas y alborozos que acompañan el matrimonio o el nacimiento de un niño, la obtención de un nuevo empleo, de una promoción social, etc. Porque, como dice el aforismo latino, natura aborret vacuo, la naturaleza aborrece el vacío, por lo cual el instinto religioso o se encausa hacia su objeto adecuado, que es Dios y la religión verdadera, o se revuelve y busca sustitutos. Los enfermos, al menos la mayoría de ellos, no escapan a este principio. Otro tanto ocurre con la conciencia moral. El bien y el mal moral son cualidades exclusivas de los actos humanos libres. La conciencia moral es pues una prerrogativa del hombre. Esta también puede atenuarse, desviarse o exacerbarse, pero es parte de la realidad humana y manifestación de su dignidad. Porque tener conciencia de la bondad o malicia de los propios actos y consecuentemente de la responsabilidad que nos toca sobre ellos es tener conciencia de la libertad. La enfermedad mental afecta la libertad de la persona, pero la anula, no siempre y no del todo. El doctor Mario Caponetto, resumiendo el pensamiento de Viktor Frankl, decía que para el célebre psiquiatra vienés, ahora estoy citando a Caponetto, aún en el avanzado grado de destrucción y de deterioro que implica toda psicosis, la libertad de la persona no permanece del todo anulada. Aún aquí es posible un margen para el ejercicio de la voluntad libre. Hasta aquí Caponetto. Frankl ha defendido quizá en exceso la libertad del enfermo, pero ha tenido el incuestionable mérito de poner en relieve, como ya dije, lo que él llama la dimensión incondicional que emerge sobre toda condicionalidad. Más aún, la capacidad de oposición, como la llama él, de la persona del enfermo, o sea, de su espíritu, ante su mismo padecer psicótico. Frankl veía esto plasmado en las dos opciones que se abren ante un enfermo: rebelarse contra su enfermedad o reconciliarse con ella, porque aunque a veces le resulte imposible expresar la confrontación con la enfermedad, la confrontación misma, dice Frankl, sigue siendo posible y siempre vuelve a realizarse en virtud de lo que llamamos la fuerza de obstinación del espíritu. No es mi intento aquí analizar ni criticar a Frankl, sino destacarlo como un testigo valioso de la libertad del enfermo mental. Si nos apartamos de la radicalidad con la que él parece concebir esta libertad, coincidimos, sin embargo, en que en la mayoría de los casos hay una libertad sustancial, y esta es la base de la vida espiritual y moral del enfermo, por lo menos en determinados periodos de su vida. Creo que resulta sugestivo el hecho de que Juan Pablo II, dirigiéndose en el año 1993 a los psiquiatras y psicoanalistas americanos y de otros países, les decía estas palabras: ninguna terapia auténtica o tratamiento de disturbios psíquicos puede estar en conflicto con la obligación moral del paciente de perseguir la verdad y crecer en la virtud. Cae de maduro que decir que el paciente psíquico tiene una obligación moral supone el don de la libertad, al menos en un grado suficiente como para ser fuente de obligaciones y responsabilidades. Como a todo hombre, pues, su libertad, aunque comprometida a menudo por su dolencia, lo enfrenta con la moralidad de sus actos.
Pío XII en 1958 les decía a los participantes del 13º Congreso Internacional de Psicología Aplicada: las disposiciones psicológicas anormales no son siempre insuperables y no impiden siempre al sujeto toda posibilidad de obrar libremente. Incluso los dinamismos del inconsciente y del subconsciente no son irresistibles. Es posible en gran medida dominarlos, sobre todo para el sujeto normal. Esto último, sobre todo para el normal, pero no exclusivamente para el normal, ¿no?, nos indica entonces que también el que aquí se está poniendo como no normal, ¿no?, lo puede hacer al menos hasta cierto punto. En todo caso, una faceta importante de su enfermedad la constituye la dificultad de juzgar adecuadamente el grado de responsabilidad que tiene sobre sus actos, el cual va a depender en cada caso del dominio del que goce en el momento de realizarlos. Algunas psicopatías influyen empobreciendo la conciencia de la gravedad de ciertos comportamientos, otras, por el contrario, la exageran creando sentimientos de culpabilidad que angustian a la persona. En todo caso, muchos enfermos tienen dudas, a veces atormentadoras, sobre el valor moral de sus actos y buscan reiteradamente ayuda en quienes pueden arrojar un poco de bálsamo y luz. Y principalmente, estos van a ser los sacerdotes, los religiosos, ¿no?, en primera instancia. En segunda instancia, también se le preguntará muchas veces al psicoterapeuta. Tercer punto, los principios generales. Respecto de los enfermos mentales, creo que pueden establecerse algunos principios que alegan la importancia de la intervención religiosa. En primer lugar, el primero de todos los enfermos son capaces de santidad, y la mayoría de ellos son capaces de la santidad propia de los hombres libres. Hasta aquí el principio. Entiendo aquí por santidad como la santificación del alma que se da por la vida de la gracia y de las virtudes teologales que nos unen a Dios en esta vida y nos hacen merecer la vida eterna después de la muerte. No tengo en mira, en cambio, la santidad en el sentido de canonizable, es decir, la propia de las personas que han vivido con tan particular perfección su vida y gracia que la Iglesia los pone de modelos para ser imitados. Este no es el objeto de mi consideración. Es obvio que en el cielo hay multitud de santos que no están canonizados por la Iglesia. Esta solo pone de ejemplo a algunos. Por eso yo aquí me refiero a los otros, los santos que podemos decir de a pie. Dejo de lado una larga discusión, aquella que dice que incluso los santos que están canonizados, algunos de ellos han tenido sus defectos porque han sido humanos, aunque amasen a Dios con un amor extraordinario. De hecho, es una mala literatura la que ha hecho de ellos seres tan inmaculados que parecerían haber nacido rodeados de milagros. Esto no corresponde a la realidad. Tal mala presentación de sus vidas, en lugar de acercarlos a nosotros, los aleja. Ya lo señalaba un gran sacerdote, moralista y especialista en este tema, el padre Brenningmeier, a quien voy a citar más adelante de nuevo, que decía que nuestra hagiografía, la literatura sobre la vida de santo, está pidiendo una revisión. Prescindamos entonces de estos santos particulares, magníficos, para quedarnos solamente con los otros, entre los que también pueden contarse muchos enfermos. Ese es el sentido de esta tesis que acabo de mencionar, o este principio. He dicho entonces que estos son capaces de santidad, y he añadido además que la mayoría incluso son capaces de la santidad propia de los adultos. ¿Qué quiero decir con esto? Con esta expresión pretendo distinguir dos situaciones esencialmente distintas. Porque Dios exige a cada persona solo lo que ésta es capaz de hacer. Por eso, al que ha llegado al uso de la razón, le exige un acto libre para poder salvarse, es decir, santificarse, para lo cual le ofrece su gracia, requiriendo también la colaboración de su persona. Esto es algo que afirma la fe católica, desde cuya perspectiva estamos presentando esto. En cambio, el que no ha llegado al uso de razón no le exige un acto que de suyo él es incapaz de realizar. De ahí que Dios santifica al niño solo con las aguas del bautismo, sin esperar a que el párvulo ponga nada de su parte. La persona que padece una incapacidad mental total se equipara al niño que no ha llegado al uso de razón.
Pero como dije antes, la mayoría de quienes padecen alguna psicopatía no están totalmente desprovistos de la razón. La tienen entorpecida en algunos casos, en otros gozan de ella de modo intermitente, o bien solo padecen trastornos en algunas áreas específicas de su personalidad. A estos, pues, Dios les exige lo que a todos los adultos. Quizá para muchos de ellos lo que es ordinario y común para la mayoría de las personas, rezar, por ejemplo, les resulte mucho más difícil y quizá heroico. Pero precisamente eso y no más es lo que Dios requerirá de ellos para santificarlos. La santidad no es otra cosa que vivir respetando la voluntad divina que se expresa en los mandamientos de Dios. Cada uno tiene que hacer lo que le es posible para acomodar sus pensamientos, deseos y actos a esa voluntad. De una manera lo hará la persona madura, de otra el niño, que habiendo llegado al uso de razón todavía está forjando su carácter, y de un modo diverso el que tiene sus facultades menguadas por alguna patología. La santidad de un niño está tejida de actos que para un adulto en plena posesión de sus facultades parecen insignificantes. Los de muchos enfermos también. Muchos teólogos católicos, por eso con experiencia tanto doctrinal como pastoral y psiquiatra, lo cual en estas cuestiones es clave, no se puede hablar de esto desde arriba de un escritorio, hay que tener trato con este tipo de enfermos. Digo entonces, algunos teólogos que reúnen todas estas cualidades consideran compatibles algunos problemas psicológicos con la santidad, siempre y cuando tales disturbios no impliquen la disociación completa con la realidad. Incluso señalan que también algunos de los que la Iglesia ha destacado como santos han padecido ciertos trastornos mentales, como ya dije. El padre Bles, a quien cité antes, decía: se puede encontrar en la vida de ciertos santos momentos psicopatológicos. Que encontremos en las vidas de ciertos santos rasgos psicopáticos no es tampoco una prueba contra su santidad. Esto lo consideran estos autores válido incluso para el caso de los histéricos, cuya tendencia a la simulación ha ofrecido siempre tantas dificultades a la determinación de la responsabilidad que tienen sobre su comportamiento, ¿no? En esto he podido recoger la misma opinión sobre la posibilidad de la santidad de este tipo de personas en autores como Brenningmeier, a quien ya cité, Sinetti, Bles, Ildefonso Schuster, después cardenal y beato, hoy en día el beato Ildefonso Schuster, el padre Groschel, el padre Cornelio Fabro. El padre Brenningmeier, en su obra Tratamiento Pastoral de los Neuróticos, dice expresamente: después del análisis de la perfección por un lado y de los estados anormales por otro, nos creemos obligados a sostener la posibilidad de la concomitancia de la santidad y de los estados anormales. O sea, que puede darse entonces situaciones de santidad en este tipo de enfermos. Segundo principio: muchos enfermos son capaces no solo de actos meritorios y de serse santos, como acabo de decir, sino también de sus contrarios, actos moralmente desordenados, o sea, pecados. Pueden pecar con responsabilidad suficiente para hablar de pecado, ¿no? En la medida en que pueden elegir libremente y lo hagan decidiéndose por algo que saben contrario a la voluntad de Dios, pecan. No siempre es fácil, más bien lo contrario, discernir el grado de libertad de un enfermo, en particular de los obsesivos y compulsivos, pero no puede descartarse que sean responsables, al menos en algunos casos, y por lo menos hasta cierto punto. La dificultad para discernir afecta no solo al sacerdote que los atiende, sino a ellos mismos. Ellos mismos no saben darse cuenta, y por eso es que a menudo son víctimas de escrúpulos y sentimientos de culpa morbosos. Tanto para unos como para otros, la ayuda de quien puede llevar un poco de paz a sus conciencias es importantísima. En los que realmente han pecado, para poder reconciliarse con Dios, y en los que se atormentan con culpas enfermizas, para que se los devuelva la realidad y se tranquilicen sus conciencias. Tercer principio: la mayoría de los enfermos mentales sufre por causa de su enfermedad. Y aquí hay un campo enorme también de ayuda que se puede prestar desde el punto de vista religioso. Ciertamente, algunos son inconscientes de su infortunio, ¿no? Estos son aquellos que padecen el deterioro mental tan grande que no llegan ni siquiera a sufrir por su sufrimiento, porque no lo perciben, ¿no?
El sufrimiento, de hecho, es un fenómeno humano reduplicativo, por eso digo sufrir por el sufrimiento, ¿no? Si yo me he quemado la cara, me duele la quemadura, pero mucho más me duele, y aquí está el sufrimiento en su dimensión plenamente humana, me duele, digo, mucho más el saberme desfigurado, o el darme a veces cavilaciones con el dolor y con lo que he pasado. Lo dice el dicho, ojos que no ven, corazón que no siente. De ahí que el animal padezca dolor, pero no sufra en sentido estricto, en cuanto no conoce reflejamente su mal. El enfermo psíquico es a menudo consciente de su enfermedad y de los terribles límites que le impone ésta a su vida. Es decir, no solamente tienen dolor, sino que son conscientes de que ellos están limitados, y eso los hace sufrir. En el año 1968, el padre Cornelio Fabro relató una conversación que había tenido unos años antes con el entonces director del Hospital Psiquiátrico de Roma, el profesor Umberto de Giacomo, durante un congreso europeo de psiquiatría, mientras los dos estaban observando desde la ventana del edificio en la que estaban reunidos, que era justamente en aquel momento funcionaba el manicomio de Roma. Allí, digo, observaban a los enfermos que miraban a los disertantes entrar a ir allí para hablar del sufrimiento mental que ninguno de ellos conocía por experiencia propia, mientras que los verdaderos expertos eran ellos, que no podían expresarse. Y en esta situación, entonces, viendo este espectáculo tan, digamos así, extraño, el doctor de Giacomo le decía al padre Fabro, lo que estaba relatándolo en una clase, dice: si usted supiese, padre, de qué hablan cuando conversan entre ellos o cuando hablan con su médico, los que se pueden expresar evidentemente, dice, no es tanto de su enfermedad, hablan más bien de su aspiración a ser hombre, de tornar a la vida, de volver a la familia. Ahí está la principal fuente de dolor humano, las aspiraciones que saben truncadas por las estrechas fronteras que les impone su enfermedad. El religioso, por su particular condición de hombre que representa a un Dios crucificado, es por eso, para estos enfermos, una voz muy autorizada para ayudarles a encontrar un sentido a su dolor. Trabajar la paciencia, la resignación, cargar de sentido el padecer, es un trabajo que no todos son capaces de hacer ni de ayudar a que otros lo hagan, ¿no? Esto que acabo de relatar de Fabro lo he tomado de una conferencia suya dada en clase en el año 1968 a alumnos de la universidad. Cuarto principio, otro campo en el que también queda comprometida la ayuda religiosa de los enfermos mentales, aunque es extremadamente delicado, es el del discernimiento de las manifestaciones sobrenaturales o aparentemente sobrenaturales, y preternaturales o aparentemente preternaturales, ¿no? Algunas personas sufren patologías psíquicas que presentan entre sus síntomas perturbaciones de la ideación y de la fantasía. Estas pueden engañarse y ocurre a menudo, sobre todo, si son inclinadas a la práctica religiosa respecto de visiones, audiciones, revelaciones y otro tipo de fenómenos sobre o preternaturales. Tanto los profesionales prevenidos en contra de la autenticidad de toda manifestación de este tipo, cuanto los que aceptan su realidad, enfrentan este tipo de fenómenos en algunos de sus pacientes. Por eso, en la introducción del DSM-4, o sea, el Manual de Diagnóstico de las Enfermedades Mentales, en la edición de 1994, se introdujo una categoría diagnóstica titulada Problema Religioso Espiritual. Esto demuestra la atención que estos fenómenos han despertado en los profesionales de la salud, incluso en los autores de este famoso manual, muchos de ellos irreligiosos totalmente y negadores de la existencia de fenómenos preternaturales. Algunas publicaciones modernas también tienen en cuenta esta faceta, por ejemplo, la obra conjunta dirigida por Javier Cabañez y Miguel Ángel Monge, que se titula La salud mental y sus cuidados, dedica un capítulo entero el título es Manifestaciones sobrenaturales y salud mental. Está a cargo de Ramiro Pelitero Iglesias. Lamentablemente, en la mayoría de los estudios del tema, cualquier fenómeno que se presente como extraordinario es considerado una mera perturbación psicótica. Es probable que muchos lo sean, pero
ciertamente no todos. La invitación del magisterio de la Iglesia Católica a los ministros sagrados que están encargados del discernimiento de los presuntos casos de acción diabólica, a que busquen la colaboración de, estoy citando textualmente, expertos en la ciencia médica y psiquiátrica, esto es de las indicaciones y preliminares del nuevo ritual de exorcismo, digo, esta invitación es elocuente. Y también lo es el que allí, en ese mismo ritual, se aclare que se intente consultar a profesionales que tengan sentido de las cosas espirituales. Sin duda, esto es para evitar el prejuicio que acabo de mencionar anteriormente, los que todos van a considerarlo que mera perturbación psicótica. En este punto, la ayuda que puede brindar la ciencia psiquiátrica y psicológica es inestimable, pero tratándose de causas que sobrepasan su campo de conocimiento, será siempre limitada, y el discernimiento último solo puede hacerlo quien, teniendo en cuenta el parecer clínico, sea capaz de ver más allá, donde la ciencia humana no alcanza. Una última cuestión, cuarto punto, ¿no? Una última cuestión pertinente al tema que estoy desarrollando podría exponerse así. La ayuda espiritual y religiosa se limita a brindar una guía meramente espiritual, una iluminación moral y una función de discernimiento, o puede implicar también efectos benéficos en el orden de la salud psíquica. Es decir, ¿puede curar? Es claro que la dirección del espíritu y el consejo pastoral no procuran la salud psíquica del enfermo de por sí, pero tampoco puede negarse de modo absoluto que influya en la salud. Si una mala praxis pastoral puede hacer mucho daño al enfermo, agudizando sus trastornos o precipitándolo en nuevas crisis, lo contrario no es menos cierto. Es decir, un trabajo espiritual y moral, prudente y caritativo, muchas veces trae no solo alivios momentáneos ligados a la paz del alma de la persona sufriente, sino incluso una mejora en su salud. En la mayoría de los casos, la buena praxis espiritual potencia y expedita la labor terapéutica del psicólogo y del psiquiatra. No olvidemos que muchos trastornos psíquicos tienen como detonante, o por lo menos agravante, problemas espirituales y cargas emotivas de índole moral, como son, por ejemplo, los sentimientos de culpabilidad. En estos campos, la autoridad moral del sacerdote es para muchos pacientes más convincente que la de los profesionales de la salud. Por tanto, por un lado, la capacidad persuasiva propia del ministerio sacerdotal en el ejercicio de la paternidad y del magisterio espiritual, y por otro, el valor intrínseco de los sacramentos que administra el enfermo cuando puede hacerlo, hacen que aquellos problemas que se yerguen sobre desórdenes o confusiones morales y espirituales se acomoden por sí solos. De ahí que el ya citado Henri Bles sostenga que el sacerdote como director, si sabe hacer uso inteligente de las fuentes de la gracia, puede ejercer una influencia bienhechora también en los enfermos nerviosos y psicópatas. Dice expresamente, no sólo para elevar el nivel de la vida religiosa, sino también para mejorar y curar las enfermedades nerviosas y las afecciones psíquicas. Esto es reconocido por muchos otros. En 1923, el médico, psicólogo y psicoanalista austríaco Wilhelm Steckel, uno de los primeros seguidores de Freud, escribía en su obra La ansiedad nerviosa y su tratamiento. Si el sacerdote es verdaderamente médico del alma y posee el don de leer en los corazones, con una palabra pacificadora podrá quitar todo el peso psíquico y resolver el conflicto. Y el psiquiatra e historiador del arte Hans Prinzhorn escribía en 1929 en su obra Psicoterapia: seamos suficientemente leales para reconocer nuestra impotencia médica allí donde la influencia de la confesión, sacramento de la confesión, se deja sentir, y rindamos el homenaje que corresponde a la sociedad que la usa, el catolicismo, estemos o no estemos a su servicio. Por su parte, el jesuita belga Joseph Salzmans decía con términos similares: psiquiatras agudos, incluso irreligiosos, reconocen la influencia saludable que un confesor experimentado puede ejercer sobre anormales psíquicos.
Por otra parte, no debemos desconocer que muchas de las dificultades con las que tiene que luchar un vasto número de enfermos mentales son del mismo género que embotan y frustran la vida de las personas normales, a saber, el dominio de sus propias pasiones, el desarrollo de su personalidad, la superación de los problemas generales de la vida y sus relaciones con el resto de las personas y con Dios. Y en muchas de estas cosas la experiencia educativa de los buenos directores espirituales es a veces notable, como lo demuestran los muchos y grandes forjadores de hombres que la Iglesia propone como modelos. La religión no constituye en sí un remedio para el tratamiento y la curación de las enfermedades nerviosas y psíquicas, ya lo dije y lo vuelvo a repetir. Pretender valerse de la religión, en particular de la oración, como método curativo, implica una confusión de planos que perjudica tanto a la religión como a la ciencia médica y, sobre todo, damnifica al paciente. Lamentablemente, tales errores y turbidades están presentes en algunas sectas y movimientos que se presentan como sanadores y en muchas manifestaciones de la New Age. En estos casos, cuando no se trata de engaños deliberados para sacar dinero a veces, al menos nos topamos con abusos de la capacidad sugestiva que está disfrazada de religiosidad. Pensar que los medios sobrenaturales solucionan, curan o alivian con eficacia intrínseca los padecimientos físicos o psíquicos y las pasiones anormales conlleva la confusión de la auténtica relación entre lo natural y lo sobrenatural. Es indudable que Dios puede curar toda dolencia interviniendo de modo extraordinario sobre la naturaleza. Es lo que llamamos milagro. A eso no me estoy refiriendo. Estoy convencido que Dios obra muchos milagros y que a menudo los hace por intermedio de algunas personas. Pero los milagros se piden a Dios con humildad, aceptando de antemano la posibilidad de que Él haya dispuesto no concederlos por razones que solamente Él conoce. En la oración de petición, entonces, no hay ninguna causalidad necesaria sobre Dios. Por eso, los que ofrecen, prometen o aseguran la curación o el alivio de dolencias a través de medios religiosos, en realidad lo que están haciendo es mezclar los planos y pasan de la religión a la esfera de la magia. Si reza esta oración se va a curar, venga, le impongo las manos y usted se va a curar. Ahí hay una confusión de planos, porque es el pensamiento mágico el que supone que el hombre tiene un poder sobre lo préter y sobrenatural y trata de ejercerlo sobre otras personas, ya sea para causarles un bien o para causarles un mal, ¿no? Contrariamente a esto, la verdadera influencia que puede desplegar la religión sobre el enfermo y sobre sus dolencias, además de pedirle a Dios, por supuesto, que intervenga milagrosamente, ¿no? Consiste, digo, al margen de eso, consiste en la saludable influencia que ejerce sobre la vida psíquica del hombre. Muchos de los sufrimientos psíquicos tienen como causa o como agravante la falta de sentido de la vida, la incomprensión del problema del mal, angustiosas introspecciones y sentimientos de culpa, una defectuosa visión del valor de la propia persona, una inadecuada visión de Dios, la inmadurez e incapacidad de dominar las propias pasiones, la insuficiente motivación para cargar los sufrimientos personales, ciertos vicios que exacerban inclinaciones potencialmente patológicas, el egoísmo, el afán de dominio, codicia, desenfreno sexual. Pues bien, para todas estas cosas y muchas otras más, la religión y la experiencia educativa del carácter, ampliamente desarrolladas en la espiritualidad cristiana, tienen respuestas claras, metas precisas, procedimientos pedagógicos altamente eficaces. Además, el solo hecho de ayudar a armonizar a la persona con Dios, con el prójimo y consigo misma, a lo que conduce una vida que respeta la ley divina, ya despeja grandes obstáculos para la vida psíquica. Esto es lo que tenía en cuenta el psiquiatra alemán Richard von Krafft-Ebing, autor a fines del siglo XIX del primer libro dedicado enteramente a las llamadas perversiones sexuales, su obra Psicopatología Sexual. Cuando decía, no en esa obra, sino en un artículo escrito en la misma época, generalmente admitimos que la verdadera religión y la moral pura disminuyen considerablemente el peligro de locura, porque ennoblecen el espíritu y atraen hacia las cosas elevadas y también porque consuelan en la adversidad. Y el conocido psiquiatra suizo Roger Vitos
afirmaba por su parte que el sentimiento religioso es el más poderoso sostén del psicasténico. Por todo lo dicho, y termino con esto, creo que puede afirmarse sin dudas serias que la colaboración entre el psicoterapeuta y el ministro sagrado, en particular el sacerdote bien preparado, enriquece notablemente a ambos y aumenta la capacidad de llevar alivio a la persona que sufre. En este campo, minado en el último siglo, por un lado por el escepticismo y los prejuicios hacia la religión de una ciencia que se ha olvidado del alma, y por otro, por la confusión de campos que en las últimas décadas ha traído el reflorecimiento del fenómeno falsamente religioso presente en las pseudoterapias de la New Age, hay mucho por hacer, ¿no? Considero que nuestra perspectiva, ¿no?, de un abordaje integral de la persona, que es lo que proponemos generalmente hacer cuando tratamos con los enfermos desde el punto de vista, digamos, del aporte religioso que uno puede hacer, es un campo altamente provechoso para encauzar todos los esfuerzos y obtener ciertamente grandes resultados psíquicos y sobre todo espirituales.